Hola, ¿qué tal? Ayer subí a Stories una especie como de pregunta con semilla de respuesta. Venía a decir si realmente, llegando al fallo, que es la parte importante del fallo, si llegando al fallo, es decir, digamos que con cargas más moderadas se podían conseguir resultados similares a con cargas más elevadas. La pregunta, ya digo, una pregunta con semilla de respuesta porque en sí, va a decir, eso está ya bastante demostrado, o todo parece indicar que realmente es decir, va en esa dirección. Pero fijaos en dos detalles, ¿vale? Es decir, o sea, estamos hablando siempre de al fallo. Las cargas ligeras que no llegan al fallo, ¿vale? O sea, con RMs bajos que no llegan al fallo, todavía está muy sujeto a debate si realmente producen una hipertrofia, es decir, que sea razonablemente, tenga cierta importancia, cierta relevancia para el culturista. Esto es un tema que ya abordaremos. Aquí hablamos de al fallo, ¿vale? Pues al fallo, lo que viene a decirnos Schoenfeld, aunque voy a citar más hoy a Thibodeau, porque lo hace muy gráfico y muy bonito, muy entendible. A veces simplificar conceptos complejos viene muy bien, y quien quiera más complejidad pues tiene las referencias, ¿no? Schoenfeld lo que decía era el famoso estudio de da igual, ¿vale? Es decir, si luego mediante el volumen, si aumentamos el volumen del grupo 30 RM, igualaremos a 80% RM, esto es. El grupo que entrena al 30% RM, ¿vale? Experimentará la misma hipertrofia, el mismo grado de hipertrofia que aquel grupo que lo hace al 80% RM. Siempre y cuando aumentemos el volumen. Esto es, aumentamos el volumen de entrenamiento total del grupo 30% RM y dejamos el del 80% RM pues en su justa medida. Entonces diréis, entonces si aumento el del 80% RM, el grupo del 30% RM nunca llegará, ¿no? Porque al final, ¿cuánto volumen? No, porque siempre hablamos un poco, y también hay otro factor que es el daño muscular. El daño muscular al final sería excesivo, con lo cual, ¿me entendéis? Hay un factor limitante que sería el daño muscular, ¿vale? Y excederlo sería sobreentrenar. Entonces, partiendo de que hay un límite, mediante el volumen podemos ir agrandando las sesiones, alargando las sesiones, metiendo más volumen en las sesiones del 30% RM hasta conseguir unos resultados muy similares al 80% RM. Pero esto, ¿cómo narices se explica, no? Porque básicamente la mayoría manual, en fin, llevamos tantos años, y además es un dato cierto, ¿eh? O sea, esto no es en plan de, llevamos tantos años equivocados, no, es cierto. La tensión mecánica es un elemento primordial para la hipertrofia. Quien diga que no, pues que se dedique a, no sé, a hacer flexiones o a nadar, que están muy bien, pero no es culturismo ni es deporte de fuerza. Thibodeau lo ejemplifica muy bien cuál ha sido la teoría, cuál ha sido un poco el pensamiento mayoritario de algunos entrenadores que lo que querían, o de gente que divulga ciencia de ejercicio, para explicar un poquito por qué esta paradoja de la tensión mecánica, ¿no? O sea, porque si realmente lo que buscamos es mayor tensión mecánica, por más que estemos añadiendo volumen, la tensión mecánica del 30% RM será, pues inferior, ¿no? Entonces, ¿por qué hay una hipertrofia? Bien. Lo que dice Thibodeau no está mal, es cuando aparece fatiga, el peso se vuelve más pesado en relación al potencial de fuerza. Esto es, no es lo mismo, el RM es variable, el RM es decir, no es igual en la primera repetición que en la quinta, que en la octava, que en la novena. De hecho, aquí Thibodeau hace una estimación, no sé exactamente cuán exacta o precisa será, pero Thibodeau pone el ejemplo del 60% RM, que es un RM es decir, bastante común de ver en gimnasios. La primera repetición será obviamente el 60% del RM, ¿vale? Es decir, la sexta repetición indica que sería el 66%. Todavía estaríamos en un RM bajo, para lo que se considera una tensión mecánica aún baja. El 10% RM estaríamos en un umbral del 72%. Entonces, en la repetición décima, ¿vale? Estaríamos en el 72% RM. Vale, nos acercamos. En la repetición número 15 estaríamos en el 83%, según Thibodeau, RM. ¿Vale? Hemos entrado ya en la ventana de la tensión mecánica elevada, ¿no? Pero por el camino hemos generado un montón, ¿vale? Obviamente, de desgaste, ¿no? Aún así, lo que hace Thibodeau y tantos, Bersley, un montón de autores, es intentar reducir, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque es muy cómodo. Ahora explicaré por qué. La conclusión a que llegan es que, obviamente, bajar, digamos, el RM inicial, levantar más ligero, compensa, al menos en culturismo. ¿Por qué? Porque a nivel de rendimiento, no de fuerza, es decir, no hablamos de rendimiento fuerza, hablamos de hipertrofia.
Compensa porque bajamos la tensión mecánica máxima, ¿vale? Obviamente, es decir, la tensión mecánica máxima, cuando bajamos el RM siempre será inferior. Nunca podremos llegar a una tensión mecánica tan extrema. Pero sí que es cierto que la tensión mecánica media, ¿vale?, será superior, ¿vale? Es decir, o al menos igual, será muy similar. Gracias a que tenemos muchas más repeticiones, ¿vale? Es decir, con una tensión mecánica relativamente alta. Muchas más, ¿vale? Pero al final haces la media y se compensa. Esto estaría muy bien si fuera así, pero cuando uno intenta aplicar un poco de aritmética, ve que no funciona tanto así. ¿Por qué? Porque hemos obviado algo, y es que las repeticiones iniciales, ¿vale?, es decir, sí que generan un desgaste. No solamente eso, o sea, parece como que salen gratis. Y luego, aunque la tensión está muy bien, la tensión mecánica media sea igual, haciendo una regla de 3, ¿no? O sea, comparamos y más o menos es igual. No acabo de explicar por qué funciona así. Lo que dicen estos autores es que básicamente, es decir, y esto es así, esto sí que a nivel fisiológico es así. El cerebro lo que hace es, en el primer momento, emplea unidades motoras de baja excitabilidad. Cuando estamos incluso un 60% RM, pues durante las 6 primeras repeticiones, prácticamente intentará tirar con las unidades motoras, digamos, de excitabilidad más baja. Esto es, las fibras más débiles, más resistentes, un poco así, porque la fuerza que tiene que aplicar no es especialmente alta. Pero conforme se vaya el cuerpo, el cerebro vaya detectando, es decir, que hay una fatiga, ¿vale? Es decir, lo que va a hacer es, compis, llamar a más unidades motoras cada vez de un grado de excitabilidad más alto. ¿Vale? El umbral de excitabilidad de estas unidades motoras nuevas, que el cuerpo vaya llamando, serán mucho mayores. Esto es, necesitará más fuerza. ¿Vale? Al necesitar más fuerza, empleará otras unidades motoras. Las unidades motoras de alta excitabilidad o vinculadas a la fuerza, por simplificar un poquito. Entonces al final estamos un poco en lo mismo, ¿no? O sea, porque si realmente el cuerpo, el cerebro, lo que hace es ir manejando las unidades motoras, y al final lo que hace es acabar reclutando todas las fibras musculares, ¿vale? Estaban las mismas, ¿no? O sea, finalmente, es decir, una por otra estaban las mismas. Hay un problema, ya digo, aritmético. Finalmente, es decir, tú haces las operaciones y dices, no porque cuando estoy entrenando 60% RM, 65, 70% RM, 80% RM, no es igual que cuando estoy entrenando al 30% RM, porque ese volumen que he incrementado, finalmente las cuentas no me salen. He hecho un montón de repeticiones, ¿vale? O sea, que me han generado un desgaste, y aunque la tensión mecánica, es cierto que la media es similar, nunca he llegado a tener una tensión mecánica tan potente, tan de pico, ¿vale? Es decir, como para reclutar todas las fibras. Entonces aquí algo falla, ¿vale? Es decir, ¿qué elemento falla? El estrés metabólico. Entrenar con un RM más bajo aumenta enormemente el estrés metabólico. Pero ¿por qué no se quiere indagar mucho en el estrés metabólico y un poco se comenta un poco de pasada? Porque el estrés metabólico no es algo físico, es algo químico, fisiológico, es algo hipercomplejo, con muchas facetas, contradicciones. Entonces, para los divulgadores, si le hacen una pregunta y en lugar de responder con una respuesta, acaban respondiendo con 54 preguntas, ¿no? Jode un poquito. En el siguiente capítulo explicaré por qué, o sea, qué es el estrés metabólico, ¿vale? Es decir, por qué es tan complicado. Y por qué el estrés metabólico sí que explicaría, digamos, por qué trabajar con RMs más bajos, finalmente ese estrés metabólico extra acaba compensando la falta de tensión mecánica, no total, pero sí la tensión mecánica máxima. Entonces al final, digamos, una por otra. Siguiente capítulo, estrés metabólico, que quizás sea uno de los elementos más interesantes. Y ya digo, solo se da con RMs, con entrenamientos con RMs o con intensidades más moderadas. Hasta luego.